transformar nuestra educación, llega el momento de conocer, reflexionar y dar orden y luz a todo el saber que hemos construido juntos. Ni Dionak Chere, Stru, Liasa, García Ortega, Chaxa, Lochich Hui, Niji Osakño, Ñono Nio, Sonuni. Como número 5 tenemos ponencia inaugural, la sistematización de conocimientos en el proyecto Marcha de las Identidades Étnicas por una Educación Intercultural Bilingüe, por el profesor Eleazar García Ortega, para que pido fuertes aplausos. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí dar lectura al currículum vitae del profesor Eleazar García Ortega, originario de la comunidad de San Juan de la Villa, La Colorada. De 74 años de edad, realizó sus estudios de educación primaria en el internado de enseñanza primaria número 13 Federal de Misiones Ignacio Mejía, Oaxaca, en el año de 1964. Y sus estudios de educación secundaria en la escuela Abraham Castellanos, incorporada a la SED. Estudió la normal básica en el Centro de Estudios Profesionales para Maestros Bilingües en Oaxaca. Es licenciado en Antropología Social y maestro en Sociolingüística de la Educación Básica y Bilingüe por la Universidad Pedagógica Nacional. En 1972 se incorpora a las filas de la docencia como maestro de educación primaria foránea. Se ha desempeñado como supervisor regional en las sedes culturales chatinas, zapotecos del sur, mixteca, yucateca y valles centrales. Maestro de grupo en educación preescolar, primaria bilingüe y secundaria abierta. Encargado de la mesa técnica de jefatura del plan piloto. Jefe de zonas de supervisión del plan piloto. Procurador de asuntos indígenas en el área zapoteca del Valle de Tlacolula. En 1992 estuvo comisionado en el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22. En 1998 fue jefe de la unidad de planeaciones de la Dirección de Educación Indígena. Ha participado como ponentes en el Centro de Estudios Profesionales para Maestros Bilingües. También ha participado con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Participó con la ponencia Nosotros los Maestros Indígenas y la Educación Bilingüe y Cultural, publicada por la Universidad Pedagógica Nacional. Recursos de la Educación Zapoteca, ponencia presentada en el tercer encuentro de experiencias educativas, publicado por la revista Educación de la Coalición de Maestros Promotores Indígenas de Oaxaca. Contribuyó en la redacción de proyectos de creación de centros de estudios y desarrollos de las lenguas indígenas. También contribuyó en el proyecto para la creación de escuelas normales bilingües y intercultural de Oaxaca. Participó en la fundamentación teórica y desarrollo del proyecto de las identidades étnicas por una educación bilingüe e intercultural. Vamos a rendirle fuertes y calurosos aplausos, compañeros y compañeras, al profesor García. Muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de renovar esa memoria que pues ya tiene un buen rato, pero que tenemos que recapitular
para poder conocer el rumbo, el paso siguiente que tenemos que dar. Respecto a esto, yo quiero destacar tres cosas muy importantes. Primero, pues felicitarlos por este taller que se está dando y que habla precisamente de los telares, habla de un tejido que se va elaborando en torno a la ortimbre y a la trama de un tejido, de una tela en sí, que estamos usando esta figura metafórica, estamos usando este símil, esta analogía del telar como un elemento que nos va a ayudar a trenzar esos hilos. Ya no son hilos de algodón ni de lana. Esos hilos son el pensamiento, el conocimiento, las emociones que nutren la cultura de nuestro pueblo. Por eso es relevante señalar la idea del telar como una construcción mental, una construcción teórica que nos va a permitir dar coherencia, dar orden a nuestras culturas que han sido sometidas a un proceso de colonización brutal, terrible. Y yo pienso, compañeros, que 30 años es muy fácil. Pero este proyecto de la sistematización del conocimiento étnico nace en el año de 1994 en una institución que se llamó Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22, que hasta la fecha mantiene el nombre de Sedes 22. En ese tiempo el secretario general era el profesor Evangelio Mendoza y el director de Educación Indígena, el maestro Andrés Hernández Cortés y Maximiliano Cerquera. En ese tiempo, compañeros, el mundo estaba convulsionado por eventos a nivel mundial, como, por ejemplo, el derrumbe del socialismo real, la Unión Soviética, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, como por ejemplo el levantamiento zapatista en Chiapas. Eso nos golpeó de manera directa a nosotros como magisterio. Acuérdense que nuestro perfil ideológico está orientado por el marxismo-leninismo. A pesar de que hay muchas corrientes al interior del magisterio, pero prevalecía esta idea de que el materialismo histórico nos servía como guía para nuestra acción. Entonces esto nos pone en un serio cuestionamiento y empezamos a proponer ideas genuinas, propias de nuestro magisterio. Y quiero destacar esto básicamente por lo siguiente. Aquí estoy viendo muchos rostros jóvenes. La verdad, quiero ser sincero. Yo no pensé que los jóvenes tomaran la batuta, tomaran la estafeta de este movimiento pedagógico.
Yo pensé que nuestro proyecto de la sistematización del conocimiento étnico se iba a derrumbar en cuanto murieran los viejos, pero no, compañeros. Eso a mí me emociona. Perdón, discúlpenme. ¿Por qué, compañeros? Porque cuando iniciamos este procedimiento, un procedimiento colectivista comunal, nosotros no esperamos que el Consejo Nacional Técnico de la Educación viniera a decirnos cuáles eran los contenidos de nuestros pueblos. Nosotros dijimos, tenemos que hacer un currículo de manera comunal, colectivizante, donde participen los niños, los padres, familias, los maestros, las gentes de saber, las gentes de conocimiento que todavía están en los pueblos. O sea, nuestra propuesta tenía que ser distinta. Esto chocó definitivamente con las posturas de la educación estatal o estatizada, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un grupo de sabios, esos sabios son los que hacen el currículum y le dicen al profe, aplícalo. Te doy estas herramientas didácticas, pedagógicas y hazlo en el aula. Pasa el supervisor, a ver, tienes tu programa, hiciste tu plan de trabajo, de actividades. Esa es la correa de transmisión. Los maestros éramos simplemente correas de transmisión, que teníamos que reproducir lo que se nos decía. Al menos todas las normales tienen ese sello. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nosotros estábamos proponiendo un método, una metodología que contemplara la participación de los niños, que dicho de paso sea, pues, son grandes indagadores los niños. Yo fui maestro de grupo y sé que los niños son grandes preguntones y la indagación empieza por hacernos preguntas. 30 años hemos pasado para poder concientizar a los compañeros de la necesidad de que en las escuelas se contemplen los saberes de los niños, la cultura de in situ de las localidades. Es un acto de justicia, no solamente es un procedimiento pedagógico. Por justicia debe haber un currículum democrático. Si somos maestros democráticos, también en el aula tenemos que ejercer esa cualidad democrática. Démosle chance a los niños de hablar en la escuela. Démosles chance de traer su cultura local a la escuela. Se cumplen 100 años de la creación de la Escuela Rural Mexicana. Acuérdense, los grandes teóricos que iluminaron esa escuela: Rafael Ramírez, José Vasconcelos, Moisés Sáenz. Ellos fueron los teóricos que fundamentaron la Escuela Rural Mexicana. Desgraciadamente, compañeros, esa Escuela Rural Mexicana fue una escuela
devastadora para los pueblos originarios. ¿Qué era lo que decía Rafael Ramírez? Maestro, tú tienes la obligación de llevar la luz y la cultura a los pueblos. Yo no quiero que al rato estés hablando el chatino. ¿Por qué? Porque el chatino es una lengua que hablan los indios. Tú no debes hablar la lengua de ellos, no debes vestir como ellos. Todas sus fiestas son supercherías. No debes acercarte a la comunidad, porque al rato tú vas a ser otro indio al que hay que integrar a la nación. Así está literal, compañero. Abran ustedes ahorita ya Google, ahora vamos a ver qué dice Rafael Ramírez. Escribió muchísimo. Él se decía socialista, pero negaba el valor de las culturas de nuestro pueblo. Pues toda la escuela rural, las normales rurales, se sujetaron a esa ideología. Entonces llegaba un profe a una comunidad y era un pleito con los padres de familia, con las comunidades. Ya no hagan esas mayordomías porque se vuelven pobres, gastan en borrachera, en baile, cosas así. Entonces había una negación permanente de las culturas locales. ¿Por qué? Porque se consideraba que lo occidental era el progreso, era la sabiduría. Entonces nosotros propusimos, cuando surge el proyecto de la sistematización del conocimiento étnico, surge en el CEDES 22. Allí era un grupo colegiado. Todos los compañeros de primaria general, secundarias técnicas, secundarias generales, todos nos reuníamos para que se aprobaran los proyectos. El proyecto de sistematización del conocimiento étnico fue aprobado desde el año de 1994. En el 97, cuando entra Maximino Cerqueda, un gran profe mazateco, se implementa la marcha de las identidades, que no es otra cosa más que la sistematización del conocimiento étnico que se había aprobado en el CEDES. Lo llevamos a un plano estatal. En el CEDES se hizo en una fase experimental, pero más adelante nos vimos en la necesidad de implementar un proyecto que tuviera la capacidad de responder a las necesidades de los maestros. Entonces se crea la marcha de las identidades étnicas por una educación intercultural. ¿En qué consiste esto? Nuestra idea general tiene que ver con que le demos una valoración positiva a nuestras culturas originarias. Son culturas madre. De nuestras culturas originarias surgieron infinidad de manifestaciones culturales propias de nuestros pueblos. No se puede desechar la cultura de los pueblos
de una manera dictatorial. O sea, agarrar y por decreto decir, ¿saben qué? Los pueblos no tienen cultura, no sirven. Eso no se puede. No se puede hacer por un sentido de justicia, por un sentido común. Entonces, pero mientras tanto, la idea, la teoría de la comunalidad empezó a caminar. Este concepto de comunalidad no existía, compañeros. Empezó a trabajarse la idea de la comunalidad en 1977, 78, y empieza en la región Mije con Floriberto Díaz. Floriberto Díaz nos empieza a dar los elementos fundamentales de lo que es la comunalidad. ¿Cuál es la filosofía de la comunalidad? Y entonces empezamos a descubrir que el poder comunal se ejerce a través de un sistema de cargos, que es rotativo, que es escalafonario, ¿sí? Y que depende del desempeño de la persona en el cargo. De esa manera se empieza a dar poder a las personas. O sea, no es bajo una candidatura o de un partido X, no, es a través del desempeño de la persona frente a la comunidad, frente a los problemas de la comunidad. ¿Cómo es el manejo de la cuestión de la tierra? Pues la tierra es comunal. Y las personas que pertenecen a la comunidad y que desempeñan cargos tienen toda la capacidad para poder tener un tramo de tierra para producir los alimentos, para vivir, un solar, etcétera. En el trabajo, ¿cómo se desarrolla el trabajo? De la misma manera, a través de un trabajo colectivo, ya sea en la milpa o en los compromisos, a través de la GESA, de mecanismos de ayuda mutua que existen en las comunidades. O sea, se le empezó a dar cuerpo a una serie de manifestaciones culturales que resultaron ser la base de los pueblos originarios. Y entonces encontramos que la mayoría de los pueblos originarios emergen de un horizonte cultural común. ¿Sí? Hay como un cimiento del cual surgen todas las manifestaciones culturales de los pueblos originarios. Entonces el concepto de comunalidad empieza a permear nuestras acciones. Entonces ahora decimos, ese telar es una herramienta, es un instrumento que nos va a servir para construir esos conocimientos que van a ser plasmados en el currículo escolar, de manera paralela con el currículum oficial estatal. No sé si me explico. A lo que me refiero es que si hemos resistido 30 años impulsando este proyecto desde abajo y sin los recursos económicos del Estado y sin la anuencia del Estado, este movimiento, compañeros, va a seguir. Ténganlo por seguro. Las nuevas generaciones van a entender con más exactitud este asunto. ¿Sí? Insisto, rompimos la barrera intergeneracional. Rompimos la barrera institucional de la normatividad, porque no le pedimos permiso a nadie para llevar los conocimientos del niño al aula. No le pedimos permiso a nadie para eso.
¿Por qué? Porque tenemos el derecho de hacerlo. Y tenemos la libertad de cátedra para hacerlo. ¿Sí? Ahora, son 30 años invertidos para concientizarnos de que nuestras culturas están vivas. Traemos aquí los talleres. Me tocó participar un tiempo en el área chatina. El área chatina es una nación enorme. El último movimiento armado fue en 1924, 25, 26. Eso no está en la historia, no lo van a encontrar en la historia. Pero el pueblo, la nación chatina se levantó en armas, compañeros. Desde Sensontepec hasta Sola de Vega, Nopala, estuvieron involucrados. Esa guerra duró muchos años, pero no está documentada y no va a aparecer en los libros de historia. ¿Por qué? Porque la nación chatina ha resistido los embates. No solo de los latifundistas, las mineras, la defensa de los bosques, la defensa del agua. Entonces hay un contexto muy fuerte todavía de la persistencia, de la resistencia de los pueblos. Eso se nos ha negado, rotundamente se nos ha negado, ¿no? Pero yo los invito, compañeros, a que asomen su pensamiento y sus acciones hacia ese rumbo. En ese tiempo me tocó estar en el proyecto en Tiltepec, donde se elaboran vasijas de barro. ¿Cuál es la técnica que usan ellos para la cocción del barro? Tenemos que indagar eso. Nos tocó estar en la elaboración de un trapiche para la molienda de la caña. Lo hizo un artesano que no fue a la escuela nunca, compañero. Y para hacer un trapiche es un cohete. El machimbrado tiene que coincidir. Son 2 cilindros. Delante de nosotros, el señor, el artesano, construyó el trapiche. Y no usó medidas convencionales. Usó el geme, los dedos, su cuerpo en sí. ¿De dónde sale esa sabiduría? De los ancestros. Ellos saben guardar ese conocimiento. Bueno, pero hoy ya tenemos que rebasar el ámbito del saber. Así está contemplado en el documento inicial. Si ya nos pasamos 30 años viendo el asunto de los saberes, hoy ya es necesario dar el siguiente paso. Tenemos que transformar esos saberes en conocimientos. Ah, caramba, ¿y cómo está eso, no? El saber atiende cuestiones vivenciales. Yo sé hacer una vasija de barro. Tú vienes y yo te explico cómo se hace. Pero no puedo dar las razones fundamentales de por qué se da la cocción del barro. Entonces tenemos que avanzar un poco más en ese sentido. Y eso solamente se puede dar
si elevamos nuestra abstracción, el nivel de abstracción tenemos que elevar. El saber está ahí, lo podemos percibir, podemos sacar videos, etcétera. Pero el conocimiento necesitamos construirlo mentalmente, entrar a un ámbito teórico, ¿sí? Porque ese conocimiento es el que vamos a transferir al currículum del niño. ¿Me explico? No podemos quedarnos en los saberes, compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedarnos solamente en los saberes es quedarnos en lo anecdótico. ¿No? El Señor le hizo así, le hizo así. Pero ahora necesitamos explicar ese fenómeno. Necesitamos darle las herramientas para poder explicarlo. Y esto tiene que ser en nuestras lenguas, compañeros. Esto tiene que ser en nuestras lenguas. Imagínense el reto que tenemos por delante. Pero si queremos ser maestros justicieros, creo que los niños se lo merecen, compañeros. Esos chiquitillos se lo merecen. Para eso tenemos que iniciar un proceso de descolonización. La descolonización no es otra cosa más que percibir positivamente nuestra cultura y de alguna manera borrar todo lo que nos han enseñado, ¿no? Los curanderos son brujos, tienen pacto con el diablo. Eso es lo que la religión nos ha metido, ¿no? No cures con hierbas, porque es regresar al pasado. Si supieran que las medicinas están hechas con plantas, ¿no? La penicilina es un hongo procesado y todo, pero es una plantita, pues. La religión, por ejemplo, yo todavía alcancé a ver compañeros que iban y bautizaban a sus hijos en las ciénegas. Yo no sé si se mantenga acá, pero yo la primera vez que vine a Panixtlahuaca, 1973, caminando desde el vidrio hasta acá y de aquí a Panixtlahuaca y a Tataltepec, a pie, compañero, no había carro. Pero solamente así logra uno entender ciertos procesos. Y entonces vi cómo se debatían los compañeros entre la cultura propia y lo impuesto. En ese tiempo había un método, el método directo de castellanización. Y nos decían institucionalmente, no hables la lengua en el salón. ¿Por qué? Porque los niños queremos que aprendan español. Y si tú les hablas en zapoteco o en chatino, indudablemente que te van a responder en chatino. Entonces, cero lengua indígena en el salón de clase. Nosotros dijimos, bueno, pues es que no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños nos reconocen como miembros orgánicos de una comunidad. Saben que estamos ahí, porque pues hicimos un breve
un breve tiempo de estudios y que ahora somos maestros. Y entonces todo eso nos cuestionó y por eso hicimos la propuesta de la sistematización del conocimiento étnico. Insisto, en ese tiempo se le llamaba así, después se volvió la marcha de las identidades, pero después los compañeros les dieron nombres distintos, como este, por ejemplo. Pero en el fondo, ¿cuál es el asunto? Otorgarle al niño la facultad de ejercer su cultura en el aula. Varios teóricos en ese tiempo de la pedagogía nos decían, bueno, ¿y en qué autores te apoyas? ¿Quiénes son los autores occidentales que dicen esto? Todos ustedes saben, porque estudiaron pedagogía. Desde 1960, Piaget empezó a publicar sus estudios. Y uno de los planteamientos de Piaget dice: todos los niños, cuando llegan al aula escolar, ya traen un cúmulo de conocimientos previos que aprenden en su colonia, en su barrio, en su calle, en su comunidad. Y entonces él dice, tenemos que tomar en cuenta esos saberes para poder apoyarlos en un aprendizaje operativo. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Piaget. Esto, los experimentos de Piaget están centrados en el Estado-nación francés, donde hay una homogeneidad, una comunicación directa con los niños en el ámbito, cuando son pequeños, en el aula escolar. ¿Qué es eso? Pues es la cultura. Y entonces no podemos nosotros pasar por desapercibido que la cultura de los niños tiene que ser llevada al aula. Eso es flagrancia, decía la Comisión Nacional Técnica de la Educación. Es una violación flagrante a los lineamientos de la escuela. Me tocó estar en el proyecto de la creación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural. Normal Bilingüe Intercultural. La primera que se fundó en México. No les voy a mentir, compañeros, pero los que más obstáculo pusieron fueron los sesudos científicos del Consejo Técnico de la Educación. No podían o no pueden todavía entender que el sistema vigesimal de los pueblos enriquece más al ser humano que solo manejando el sistema decimal. ¿Sí? Porque bueno, esto también se los paso al costo. Hubo un matemático mije que se llamó Isaías Aldaz. Era Ayub, el compañero, pero era matemático. Y entonces empezó a plantear la matemática desde las culturas originarias. Un gran compañero, sencillo el hombre, pero era un genio. Era un genio. ¿Qué fue lo primero que hizo Isaías?
juntó a los compañeros de las 16 etnias de Oaxaca y les dijo: a ver, ¿cómo enumeras en tu lengua? ¿Cómo haces el conteo en tu lengua? Ya cada compañero, los chatinos, no, pues así. Hizo todo el desglose hasta el número 100. Los mixtecos, ¿cómo cuentas en tu lengua? Y así se fue con cada etnia. Descubrió algo increíble, que para mí fue una lección muy importante de que sí se puede hacer la sistematización. La sistematización es posible. Que tenemos que tener creatividad, claro, pero yo sé que ustedes la tienen, compañeros. Si han encontrado tantísimos saberes, si han encontrado el documento base que le llaman, que es un catálogo de los saberes de nuestros pueblos. Si han encontrado eso, pueden dar el siguiente paso, que es la sistematización. Armar el entramado de conocimientos que permitan al alumno tener un currículum propio, incipio. Nos va a costar tiempo, nos va a costar, pero yo tengo la confianza de que sí se puede hacer. ¿Sí? Entonces, esta reunión de conciencias que están aquí, jóvenes, me da la sensación de que van a empezar a abordar esos asuntos. Desgraciadamente, de los compañeros que estábamos en el CEDES 22 en el 94, ya muchos ya no están, compañeros. Ya se nos adelantaron los compañeros. Pero sería muy bueno los que quedan, entrevístenlos, platiquen con ellos, porque ahí está la raíz de la memoria histórica de este proceso. ¿Sí? Y desde luego a mí me da mucho gusto el descubrimiento de los conocimientos. No tiene por qué ser en un tono de seriedad, caras largas, conflictos. Yo creo que tiene que ser así, con la alegría que ustedes lo hacen. A mí me da gusto esta fiesta. O sea, el conocimiento y el saber no solo se logran en un cubículo así solitario, frío. Creo que es muy importante que se haga así. Dice Freire, la liberación del hombre se debe hacer con euforia, con alegría, con risa, con baile. Esa es una contribución del movimiento pedagógico de la sección 22, que yo tengo que acentuarlo porque el tema educativo es asunto del Estado, dicen algunos compañeros. ¿Por qué el maestro, como sindicalizado, tiene que meterse a los asuntos curriculares? ¿Sí?
¿Por qué tiene el maestro que hacer las propuestas de lo que tiene que enseñar? Eso déjaselo al Estado, déjaselo a la Comisión de Comisión Técnica de Educación. Sin embargo, y eso es a nivel nacional, tengo que decirlo, la sección 22 es la única sección que atiende el asunto educativo. La sección 22 es la única sección que se volvió a ver su materia de trabajo, que son los niños, que son las comunidades. Ese es otro mérito de la sección. Muchos no lo aprecian. ¿Por qué? Porque el asunto sindical habla de prestaciones, de aumento de sueldos, de sobresueldo, de la prima vacacional y la jubilación, etc. Pero ningún sindicato se está metiendo a ver el asunto de la educación que tienen los niños. En el caso de la sección 22, sí es así. Ese es un mérito único. Esa es una cualidad de la sección 20. ¿Cómo empezó esto? Fíjense, compañeros, en 1980, cuando inicia el movimiento magisterial, había pequeñas células, muy pequeñas, de maestros inquietos. Y entonces formaron una revistita pequeña que se llamó Educación Alternativa. Búsquenla, debe estar por ahí en los archivos del CEDES. Entonces se juntaron los freinetistas con los freirianos y otras tendencias pedagógicas. Entonces, cuando se crea el CEDES, se concentran. Pero ya sus inquietudes en el plano pedagógico ya estaban muy vivas. La Asamblea General retomó esas ideas y se aprobó en 1995 el inicio de lo que se llama hasta la fecha el proceso del movimiento pedagógico. Entonces nosotros, como Marcha de las Identidades, entramos en ese panorama de inquietudes. Pero ¿qué pasó? Las demás corrientes pedagógicas desaparecieron. Y a mí, lo personal, me sorprende que dentro del magisterio intercultural esté viva esta semillita que se sembró hace 30 años, compañeros. Está viva esa semilla. Y eso en lo particular a mí me da mucho gusto. Ahora ya trascendió. Ahora los compañeros de primaria general ya vienen y me dicen: profe, ¿cómo está este asunto? Nosotros no lo entendemos ni papa. ¿No? Vienen los compañeros de secundarias técnicas, que son los más recalcitrantes, porque ellos sufrieron un doble proceso de domesticación, así le llamo yo. Fueron domesticados primero en las normales rurales, de ahí pasaron al otro nivel, las normales superiores. Hay que ser sinceros, compañeros, y yo lo digo porque yo he pasado por ahí
Y bueno, en este momento resulta que estoy frente a 200 a 300 compañeros. Cada uno de ustedes tiene un nivel de conciencia. Espero que ese nivel de conciencia crezca, se desarrolle y que no tarde mucho en que podamos entregarle a las comunidades, a los niños, un currículum alternativo. Cualquiera podría decirme, no, pero es que solamente los científicos pueden hacer eso. No, compañeros, hay que descolonizar también la mente. Lo podemos hacer. ¿Cómo hizo Isaías Aldaz? Sin recursos. Fíjense, se puso a estudiar un sombrero de palma. Y resulta que los compañeros artesanos que hacen sombreros, vemos que van caminando y tejiendo. Pero aquí adentro están haciendo matemáticas. Si se pasan un solo hilo de palma, el sombrero sale chueco. Entonces descubrió que hay una ecuación de segundo grado en la elaboración del sombrero de palma. Hasta ahí llegó su proceso de sistematizar el pensamiento. ¿Y qué cosa es el sombrero? El sombrero es un símbolo de la pobreza de la gente, de los mixtecos. Es un símbolo de marginación. Y él descubre eso y encuentra que ahí hay conocimiento, indiscutiblemente. Pues así como él hizo, podemos nosotros también, con creatividad, encontrar esos hilos de ese telar. ¿Sí? La sistematización no es más que un entramado de significados. Es un entramado de conocimientos, de cultura, de sentimientos. Y es un entramado de saberes que tiene la gente. Entonces la invitación es que nos acerquemos a ese conocimiento marginado que nos han enseñado por generaciones que no sirve, de que es para los indios miserables. ¿Sí? Y ellos no entienden que llevamos aquí 10,000 años, compañeros. ¿Quiénes fundamentaron el germoplasma del maíz? Los antepasados, compañeros. ¿Quiénes inventaron el frijol, la calabaza? ¿Quiénes inventaron el amaranto? Fueron nuestros antepasados. El maíz era un teocintle rústico que se daba en la espiga, con un trabajo sistemático permanente. Lograron que el maíz creciera y que bajara a donde está ahora, en el centro de la planta. Bueno, quiere decir que hay creatividad. A lo largo de 500 años, nuestros pueblos inventaron la comunalidad. La comunidad no existía, compañeros. La comunalidad es producto de la creatividad de nuestros antepasados. Y lo fundamentaron de tal manera
Occidente se está rompiendo en pedazos en las guerras. Occidente. ¿Qué nos ofrece Occidente? Guerras, muerte, éxodo, exiliados. Y nuestros pueblos ahí están, compañeros. Permanecen vivos. Yo no digo que no tengan contradicciones, lo tienen, pero lo están resolviendo de tal forma que cohesionan el todo, la comunidad. Yo quedé sorprendido del crecimiento de Panistlahuac. En 1973 yo vine aquí por primera vez. Eran puras jacalitos. Puros jacalitos. Tejabanas. Escuelas. No. Era un jacalito donde estaba la primaria. Yo veo ahora un desarrollo, por lo menos físico, muy considerable. La zona urbana ha crecido mucho. Me tocó estar justo cuando el padre estaba alineando las calles. Yo no sé si ustedes sepan eso, pero también una cosa rara en este país, un cura fue presidente municipal de acá de Panistlahuac. Y lo primero que hizo fue trazó hilos y dijo, esta va a ser una calle. Pero cortaba casas y terrenos y todo. Pues hubo gente que se opuso, indiscutiblemente, pero supieron resolver el asunto. Ahora hay un trazado recto de la población. ¿Sí? Ese cura se llamó Edmundo Ábalos. Aquí estaba, aquí lo conocí yo. Edmundo Ábalos y el padre de Juquila nomás no se tragaban. Burguet, algo así se llamaba el padre de Juquila, pero aquel representaba a los poderosos. Edmundo Ábalos representaba a los pobres. Son historias, tienen que escribirse porque nuestro pueblo necesita conocer su pasado. Si no conocemos nuestro pasado, no sabemos hacia dónde vamos. De una vez se los digo, pues, que todo esto, pues, se requiere ese grado de rebeldía que ustedes tienen, compañeros. Eso es algo valiosísimo. Si no tienes una conciencia revolucionaria, no llegas lejos, compañeros. O sea, la resistencia que ustedes han tenido por 30 años y el movimiento magisterial todavía más atrás, no podría existir si no hay un sentido de rebeldía. Entonces yo los invito a eso, que no dejen esa parte. Hay que ser rebeldes, compañeros. ¿Por qué? Se los digo porque nosotros empezamos a luchar desde 1970. Y aún hoy continuamos. A mí me llaman muchos compañeros de la Mixteca de Tuxtepec
Y siempre voy y les platico esto que les estoy diciendo. Entonces, lo más importante ahorita es dar el paso siguiente. Los saberes, apoyarnos en ellos para dar el siguiente paso, que es la constitución ya de los conocimientos y del currículo. Pero no nos quedemos en los saberes, compañeros, nos vamos a estancar en los saberes. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, porque no vemos hacia dónde más. Entonces, al no ver el paso siguiente, mucha gente se desanima. Pero hoy tenemos esa encomienda de avanzar en un nivel de abstracción más alto. Pero, pues, creo que ojalá y Dios nos dé vida, pues, continuar la charla, ¿no? Para mí es una charla esto. Pues viene, creo, la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, adelante, compañero. Bueno. Muchas gracias, maestro Eleazar, por recordarnos a todos los que ya tenemos algunos años en el servicio y a las caras nuevas que aún están trabajando con este proceso de construcción curricular, que esta idea no es nueva, que esta idea ya tiene sus años, que no ha estado exenta de tensiones con el Estado. El maestro nos hablaba acerca de cuando empezó este proceso de sistematización desde Tlazoyaltepec en los años 80, en los 90, con la creación del Centro de Desarrollo Educativo de la sección 22, a principios de los 2000, cuando creamos la Marcha de las Identidades. Pero recuerden que de manera paralela también ha venido el Estado haciendo sus propuestas. Recordamos el plan de 11 años de Jaime Torres Bodet, el plan de los 70, el plan del 93, los planes del 2000 y últimamente el plan de la nueva escuela mexicana. Los maestros de la sección 22 hemos estado en constante tensión entre si trabajar nuestra propia construcción curricular u obedecer esos planes que vienen elaborados desde lo que decía el maestro del Consejo Nacional Técnico de la Educación, desde un escritorio, o crear nuestras propias construcciones curriculares. Y creo que los que estamos hoy aquí estamos en esa idea de pasar, como dice el maestro, de los saberes hacia los contenidos. Y creo que muchos de nosotros tenemos preguntas para el maestro y tenemos muchas preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo. Y hoy tenemos la oportunidad de expresarle las preguntas al maestro Eleazar, que supongo que no serán las únicas, que tenemos muchas más, pero si tienen alguna pregunta, este es el momento para tomar el micrófono de viva voz, o si quieren mandarnos un papelito, adelante. Tenemos unos 10-15 minutos para preguntas y respuestas, compañeras, compañeros. Y es que, adelante. ¿Cuántas manos levantadas? Adelante, maestro Michel. Bueno, no es una pregunta, maestro Eric. Es primeramente agradecerle al maestro por compartir con nosotros su experiencia, compartir esta sabiduría en el transitar por nuestro nivel pedagógico.
Compañeras y compañeros de las 24 jefaturas que hoy nos encontramos reunidos en este espacio, que esta compartencia que el maestro nos hace desde este gran proyecto llamado Marcha de las Identidades Étnicas nos fortalezca, compañeros, que nos fortalezca y que pongamos los pies en la tierra, porque muchos de nosotros, efectivamente dicen generación nueva, intermedia, ya de muchos tiempos, muchos de nosotros le hacemos el fuchi a ese proyecto, porque a veces cuando nos conviene somos de este gran nivel, cuando no nos conviene, lo decía el maestro Eric, el bombardeo con los planes y los proyectos que el Estado nos avienta, y pues muchos de nosotros ahorita pues le coqueteamos a la nueva escuela mexicana, ¿no? Le seguimos coqueteando el plan y programa de 1993 y muchos también coqueteamos completamente con otros planes que hay por ahí. Sin embargo, creo que ese proyecto que inició ya hace algunos años tiene que ser nuestro fuerte, porque algo muy claro que en ese proyecto contiene precisamente fue esa captación de saberes comunitarios, y esa captación también tuvo su proceso didáctico en cómo se operativizó. El proceso didáctico fue muy claro y también nos los dio en la remembranza el maestro cuando decía, era la articulación, era la vinculación con el plan nacional y con el contenido étnico. Sin embargo, en los años en los que hemos caminado, ese gran proyecto llamado Peteo nos ha enseñado mucho, compañeros. Nos ha enseñado mucho porque desde dos vertientes muy importantes de su enfoque crítico social y esa pedagogía crítica, nos da el compromiso a nosotros mismos de que tengamos que ser quienes tengamos que diseñar, quienes tengamos que proponer nuestros propios materiales. Y un elemento muy fuerte en este nivel es el saber comunitario. Pero no nos podemos quedar en el saber comunitario, le tenemos que dar el tránsito a lo que el proyecto original de educación alternativa nos argumentaba. Tenemos que llegar a la universalidad del conocimiento en todos los contextos. Es decir, que ese saber comunitario sea válido en Panixtlahuaca, en México, pero también sea válido en China, compañeros. Imagínense si los chinos comer el arroz con palillo como conocimiento universal, nos los inculcan en nuestro país y pues allí estamos, ¿no? Como conocimiento universal. Entonces, creo, y lo sigo sosteniendo, somos un gran nivel con una gran capacidad, pero tenemos que construir, compañeros, tenemos que plasmar esas experiencias que van surgiendo de nuestros proyectos, y qué mejor espacio como este, ¿no? La fiesta de telares, para darlos a conocer. Enhorabuena, maestro, pues creo que hay que darle un fuerte aplauso al maestro, ¿no? Por la compartencia. Muchas gracias, maestro Michel. ¿Alguien más que desee participar? Pregunta, felicitación, comentario, queja. Pues de no ser así, no hay ninguna otra. Adelante. Bueno, primeramente felicitar al maestro Eleazar, así como a los compañeros que hoy están presentes en este espacio de diálogo.
Realmente me llena de esa alegría. Apenas no tenía mucho que habíamos ingresado cuando me tocó la Marcha de las Identidades, estando en la región de La Cañada, jefatura 02 Cuicatlán, una jefatura, la verdad, que también ha estado luchando constantemente con la parte pedagógica y ese reconocimiento, porque en aquel entonces y hasta la fecha, a casi 30 años, ellos siguen haciendo esa reunión, ese diálogo, y así nos fuimos a diferentes comunidades, desde la Chinantla, la Mazateca, la Mixteca, que la verdad, o sea, la construcción de la casa de Tejamanil, y en la Mixteca, la elaboración de artesanías con palma. La verdad, un momento que lo guarda uno tanto en el pensamiento, pero más que el pensamiento, en el corazón, porque decíamos hace rato algo muy que lo vimos y lo presenciamos todos, ¿no? Cuando la autoridad municipal de Panixtlahuaca le tocó leer el documento, era algo, a lo mejor unas palabras un poco vacías, que no tenía mucho sentido porque estaba en otra lengua, pero cuando se desplayó en su lengua, compañeros, nos quedamos así y casi decíamos, sí le entiendo, porque nosotros de pueblos originarios, en mi caso chinanteca, cuando hablamos con el corazón, hablamos con el alma, sentimos eso, y todo lo que decimos, o sea, estamos ahora sí dialogando con el mundo, siendo esa parte tan sinceros. Por eso es ahí la importancia de retomar y de seguir construyendo esto desde nuestros pueblos. Y a lo mejor en esos momentos, y seamos sinceros también, no todas las jefaturas participaron, no todas. Entonces aquí cabe la invitación para todas las jefaturas que están presentes y para las que hoy no pudieron estar, que sigamos en este camino. 30 años no es fácil, pero aquí seguimos vivos, seguimos resistiendo, y de eso se trata. Tal vez no podamos cambiar el mundo de un día para otro, pero esto que hagamos y con esta conciencia que se está generando aquí, regresaremos a nuestras comunidades. Porque si somos, ya decía el maestro hace rato, si nosotros no somos esos agentes justicieros, ¿qué le espera a nuestros pueblos originarios? ¿Qué le espera a las futuras generaciones? Ellos tienen el derecho de conocer y de vivir las fases lunares, algo esencial para los pueblos originarios. Si nosotros le negamos esos conocimientos a nuestras futuras generaciones, ellos de verdad, o sea, no tendría razón de ser su existencia. Entendemos que la tecnología va avanzando y nos va aborazando, que es lo peor de todo. Pero aprovechemos esa tecnología para ir, ya como lo decía el maestro Michel hace un momento, para irnos al otro lado del mundo, y que esos saberes ya hechos, conocimientos, lo conozcan en todo el mundo, y que los pueblos originarios, que somos esa cultura, esa raza como nos llaman, que ya estábamos aquí y que en ningún momento nos descubrieron, ¿sí? No nos descubrieron, nadie nos vino a descubrir, porque nosotros ya teníamos aquí, nuestros antepasados, esos grandes conocimientos que nosotros ahorita decimos, vamos a buscar esos saberes, vamos a llevarlos acá, pero todos esos conocimientos ya existían, porque por eso existen esas culturas madres que nos anteceden. Nuevamente, felicidades maestro y compañeros presentes. Lleven las voces para aquellos compañeros que no han llegado a estos espacios, que se sigan sumando. No dejemos
hasta aquí el asunto, o sea que estos espacios nos sirvan para seguir revitalizando nuestra lengua originaria, para seguir construyendo, compañeros. Gracias, maestro, nuevamente. Sí, recordemos que el conocimiento no es estático. La marcha de las identidades étnicas por una educación intercultural bilingüe, recuerden que es el antecedente directo de nuestro documento base de la educación de los pueblos originarios. Si le dimos una pequeña leída a este antecedente, en la marcha de las identidades los conocimientos se pretendían sistematizar por campos, el campo de la matemática, el campo de lo social, y en el documento base eso evolucionó hacia nuestros 5 ejes equidistantes. Entonces, todo esto que estamos haciendo tiene que ver con que aprendemos nuevas cosas y transformamos otras. Por eso es que estos procesos tienen que ser constantes, compañeros. Entonces, ¿alguien más, compañeros, para alguna pregunta? Si no, pues le pediríamos al maestro Eleazar que nos dé unas últimas palabras y para poder despedirlo con fuertes aplausos. Pero antes, maestro Eleazar, si nos quiere decir una última reflexión. Sí, miren, compañeros, en 1969 éramos 600 trabajadores de la educación indígena, así nos llamaban entonces, 600. En menos de 10 años llegamos a 16,000 maestros de educación. Los centros coordinadores eran 4 solamente. Llegaron a 21 centros coordinadores. O sea, el Estado estaba dispuesto a acabar con los pueblos, porque los centros coordinadores no son lugares donde crezca la etnicidad, es al contrario. Pero este fenómeno nos trajo como consecuencia que un grueso de la población de maestros del nivel se incorporó al movimiento magisterial con una decisión tal que fueron rebasados los compañeros de primaria general para las movilizaciones, para esas caminatas terribles que se hacían a México. Si se acuerdan algunos compañeros, los demás años de antigüedad. ¿A qué va esto? El nivel de educación indígena, así como somos morenitos, chaparritos, todo, pero hay una gran decisión, compañeros, de luchar contra la injusticia. ¿Sí? En ese tiempo, y quiero remarcarlo, muchos compañeros del nivel fueron sacrificados injustamente, pero lo más importante es que aquí estamos y vamos a seguir resistiendo, compañeros. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el maestro Eleazar, y pues si alguien también quiere alguna